Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán lo era. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos a Entre Washington y México. De verdad que este podcast va a ser muy interesante porque tenemos a una gran autoridad para hablar de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de la reforma electoral. Algo que ya ha causado pugna entre los políticos, entre los partidos políticos y entre la gente que se dedica a hablar de lo que ocurre en el país. Eduardo Kuchim, el maestro, con gran experiencia en esto, periodista, escritor y exconsejero electoral en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Maestro, muchas gracias por aceptar esta plática aquí en Entre Washington y México. Encantado, Jesús, me da mucho gusto saludarlos. Maestro, díganos, México tiene una gran necesidad de una reforma electoral. Desde la perspectiva general, ¿qué opinión le merece la propuesta del presidente? Yo creo, Jesús, que esta propuesta del presidente implica la reforma electoral más profunda, por lo menos en lo que va del siglo. Y esto, pues, significaría también un cambio radical en la manera de contar los votos, en el sentido de para lo que los votos sirven, y lamentablemente ha tenido no pasará de parte de la oposición desde antes de que la iniciativa fuera presentada. Y esto es lamentable porque se está centrando la atención en si se trata de defenestrar al Instituto Nacional Electoral, de desaparecerlo, lo cual desde luego es una exageración, Jesús, porque en realidad el instituto, el órgano electoral, no desaparece, solo se transforma. Y el hecho de que se prevea la salida de todos los consejeros actuales, pues yo creo que es un asunto que merece revisarse, que merece discutirse, pero que como quiera no es algo sin precedente. Lo normal es cuando hay una reforma electoral de gran calado, y esta lo es, quienes están ejerciendo la función electoral, pues son sustituidos por un nuevo cuerpo colegiado. De tal suerte que si se aprobara la desaparición del actual Consejo General, pues no sería nada nuevo en lo que concierne a las reformas electorales, porque, como digo, lo normal ha sido que en las reformas de gran calado, pues el consejo, el órgano colegiado que esté en funciones es sustituido por uno nuevo. Pero digamos que aparte de esto, hay otros aspectos más o tan trascendentales como este que implica la sustitución del órgano electoral administrativo. Ahora, me parece desde el punto de vista de la grilla que se ha armado al respecto, que han personalizado la propuesta hacia ciertos, valga la redundancia, personajes que integran el Instituto Nacional Electoral, y estamos hablando de Lorenzo Córdoba totalmente. Me parece que esta discusión está muy alejada de lo que la gente necesita entender y educarse de lo que implica toda la reforma, y creo que por eso es un gran privilegio tenerlo aquí, maestro, para que nos explique. Pero yo de entrada, cuando la vi, a mí me pareció algo muy positivo para educar a los mexicanos, a nosotros,
de las modificaciones que habría incluso en el Congreso, porque, pues, vamos a decirlo así en términos generales, yo creo que la gran mayoría de la sociedad del país desconoce quiénes son sus representantes en el poder legislativo a nivel federal. Y esto cambiaría eso, nos educaría más, digamos, de lo que es no solo el proceso electoral, sino un proceso democrático genuino y que refleje lo que queremos. En efecto, Jesús, con la reforma en la manera de elegir a los integrantes del poder legislativo, la verdad es que se empodera al ciudadano. El peso de su voto adquiere un mayor valor si se aprobara la reforma que el que tiene actualmente. Me explico. En el actual sistema mexicano hay dos tipos de legisladores federales y estatales, los de mayoría y los de representación proporcional, que por cierto, estos de representación proporcional o plurinominales, pues tienen mala fama entre el electorado, porque se les no hace nada. Sí, se les considera holgazanes, se les considera que un poco intrusos porque no tienen que triunfar en la circunscripción en que son postulados. Y esto es algo injusto porque los diputados de mayoría relativa, lo cierto es que su elección genera ciertas distorsiones en cuanto a la proporcionalidad entre lo que un partido recibe en votos y lo que obtiene en curules. Esto es natural en todo sistema de mayoría relativa. Y en el nuestro tiene esos dos componentes, mayoría relativa y representación proporcional. Y Jesús, yo recuerdo que cuando hacía planteamientos como estos, en el sentido de que los de mayoría relativa sí tienen esta función distorsionadora y los de representación proporcional sí ayudan a reducir la distorsión que producen los triunfos de mayoría. Yo recuerdo que decía a propósito de que había gente que proponía la desaparición de los plurinominales. Si recordamos, incluso el presidente López Obrador habló de la desaparición de los plurinominales. Sí. La verdad es que no es así. La propuesta que presenta López Obrador, a los que desaparece es a los diputados de mayoría, porque todos, conforme a su propuesta, serían de representación proporcional. Y esto es lo que yo planteaba cuando se hablaba críticamente de los legisladores de representación proporcional. Yo decía, no hay que desaparecer a los de representación proporcional, a los que hay que desaparecer es a los legisladores de mayoría relativa. Y hacerlos todos de representación proporcional. Y esto, que era un planteamiento un poco ilusorio en esos tiempos, pues es justamente lo que ahora materializa la propuesta del presidente López Obrador. Y esto, Jesús, implica una mayor proporcionalidad, es decir, una mayor equidad entre los votos que realmente recibe un partido político y su traducción en curules en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Senadores. Es una reducción, ¿verdad? Una reducción del número que tenemos. Hay una reducción que yo diría que esto, bueno, hay que pues discutirlo, ¿no? Claro. La propuesta
reduce de 500 a 300 los diputados y de 198 a 96 a los senadores. Esto yo creo que es discutible, pensaría yo que es negociable, quizá no es necesaria una reducción tan drástica, sobre todo en el caso de los diputados. Y claro, hay razones de una parte y de la otra para decir es que los diputados al reducirse estarían representando a un mayor sector de la población respecto a otros países. Y la verdad es que lo que ocurre en otros países da para apoyar tanto la reducción como el número actual, porque pues depende de los países con los que queramos compararnos, ¿no? Claro, digo, la comparación obvia en este caso sería los Estados Unidos, digo, que es un país mucho más grande que el de nosotros, en términos distritales también tiene. Pero me parece que esa comparación a veces es sana, maestro, porque lo que ocurre en Estados Unidos sí es que muchos mexicanos quisiéramos eso, que si un diputado, un senador a nivel federal no funcionó y se quiere reelegir, digo que eso implica otra discusión, es ¿lo quitas o lo dejas? Y me parece que esa es la manera más sana de mantener una democracia tanto vibrante como activa con la sociedad, empoderar al votante, ¿no? Sí, y esto es lo que se supone, Jesús, que tendría que estar ocurriendo en México, porque como los diputados actualmente son elegidos por distritos electorales, que en la reforma desaparecerían, se supone que tienen un compromiso con los votantes de ese distrito. En este sentido, digamos, la observación, el contexto de exigencia de los electores de Estados Unidos, lamentablemente no es el mismo que existe en México. En México, la rendición de cuentas. Exacto, no hay un seguimiento de lo que hacen los diputados de cada distrito por parte de los electores de ese distrito. Más aún, llegamos al absurdo de que muchos ciudadanos no sabemos quién es el representante nuestro del distrito de cada quien en la Cámara de Diputados. De tal suerte que este seguimiento de lo que hacen los diputados en sus respectivos distritos y de la exigencia cuando piden el voto para elegir, pues la rendición de cuentas, pues no existe en México. Por ahí falta una gran tarea que compete tanto a las autoridades electorales como a los partidos políticos, pero yo creo que en este aspecto nuestras autoridades electorales tan elogiadas por algunas buenas razones y por otras razones no tan buenas, lo cierto es que pues no han logrado imbuir ese contexto de exigencia respecto a los que son elegidos con su voto. Hay una asignatura pendiente allí en términos de educación cívica. Sí, ahora, digo, a veces si se mira con una lupa desde fuera al país por los partidos políticos que tenemos, pareciera que tenemos un tianguis en el cual se le deben repartir ciertos puestos a los partidos. Díganos, maestro, ¿qué ocurriría con los partidos pequeñitos con esta reforma? Es que esto es interesante, Jesús, porque se habla de que el partido en el poder, Morena, está promoviendo esta propuesta de reforma para beneficiarse, para agandallarse, y pues no es así. Si tenemos en cuenta esto que hablábamos de la integración de las cámaras del Congreso de la Unión, pues lo vemos con mucha claridad, Jesús. Actualmente hay una disposición constitucional que limita la sobrerepresentación del partido mayoritario en 8 puntos porcentuales. Como quiera que sea, 8 puntos, no es que siempre los alcance, pero puede alcanzar esa sobrerepresentación. Es decir, puede haber hasta 8 puntos porcentuales de diferencia entre los votos que
obtiene y las curules que obtiene un partido político a la hora de la repartición. Pues esta sobrerepresentación de los partidos grandes, pues sencillamente desaparece. Ya no puede ser de 8 puntos porcentuales como ahora. Y entonces, a diferencia de esto, los partidos pequeños que tienen, digamos, en un estado una votación total más o menos aceptable, pero que no ganan ningún distrito de mayoría, pues en ese distrito se quedan sin nada. Y ahora, con esta propuesta, pues van a tener la proporción que tengan, la misma proporción que tengan respecto a la elección, a la votación. La votación. Sí, me explico. Si en un estado hay 10 diputaciones en juego y el partido dominante recibe un 60% de la votación total en ese estado, pues con el sistema actual es muy probable que gane la totalidad o la casi totalidad de las diputaciones en juego. Con la reforma propuesta, eso no puede ocurrir porque no puede ir más allá de la votación que haya recibido, y dijimos que era del 60%. Claro. Por tanto, le tocan 6 diputados. Sí, pero es hay ahí 4 donde, que son para los otros partidos. perdón que lo interrumpa, maestro, pero es ahí donde se empodera el ciudadano con su voto. Exacto, porque cada voto del ciudadano tiene un peso en un sentido o en el otro. Entonces, yo veo en este aspecto de la reforma propuesta por López Obrador, francamente la veo muy virtuosa. Hubo un ejercicio que hizo Integralia, que es una consultora dirigida por Luis Carlos Ugalde, que muestra con mucha claridad, tomando como base la integración actual de la Cámara de Diputados, que el partido Morena, pues con la nueva disposición, pues tendría un porcentaje menor de la Cámara, igual que los aliados de Morena. Entonces, ¿dónde está el agandalle que habla claro. la oposición? Ahora, la oposición y el no pasará, me parece, era lo que le preguntaba desde el inicio, que han personalizado mucho esta reforma. Y que el asunto de que quieren desaparecer al INE y que no sé qué. Sabemos que va a estar a discusión y que habrá propuestas y contrapropuestas, y no podemos evitar que así está conformado, y eso marca la Constitución en el Congreso, lo que tenemos. ¿Qué sería lo más rescatable, digamos, lo mejor que se pudiera rescatar aún con estas oposiciones que están desinformando en mucho sentido a la sociedad? El paquete, por lo menos decir, se rescató lo primordial. Sí, yo creo que uno de los aspectos fundamentales es este que planteábamos, el de la elección en el poder legislativo. Otro es el hecho de la revisión del órgano electoral, que Jesús, más allá de que hace un buen trabajo en la organización de las elecciones, pero no lo hace tan bueno cuando actúa como árbitro, digamos que más allá de este aspecto puntual, lo cierto es que el Instituto Nacional Electoral se ha convertido en un devorador de presupuesto. Lo vengo diciendo, Jesús, desde hace un buen número de años. Es necesario racionalizar el gasto del Instituto Nacional Electoral y en general el gasto que consume el aparato electoral en México. Es de unas dimensiones francamente monumentales. Sí. Pensemos en los 14,000 millones de pesos que tiene el Instituto Nacional Electoral en este año, 14,000,
Y aquí, Jesús, hay quienes piensan que en esos 14,000 están incluidos los financiamientos a los partidos políticos, pero no es así. No. Si incluimos el financiamiento a los partidos políticos, llegamos a casi 19,000 millones de pesos. Pero el instituto tiene 14,000 millones para poner una referencia cercana y calculó el costo del proceso de revocación de mandato en 3,000 y tiene un presupuesto de 14. Por supuesto que tiene este presupuesto, tiene destino, pero ante el cumplimiento de una obligación constitucional, lo sensato, lo exigible hubiera sido que el Instituto Nacional Electoral instalara el total de las casillas previstas en la ley, porque es una obligación constitucional. Y luego, pues que viera dónde, o antes viera de dónde recortaba ese dinero para el proceso de revocación de mandato. Pero no, se enfrascó en una disputa con el gobierno, que si me das, que yo necesito tanto. No me alcanza. Sí, con 14,000 millones, Jesús, es muy difícil poder argumentar eso en favor. Entonces, esto de racionalizar el gasto de la nación en el asunto electoral, creo que es otro de los aspectos rescatables de esta propuesta. Y como digo, lo de que si se quedan los consejeros o no, pues yo creo que eso es a pesar de los antecedentes, dicen que sí, que cuando hay una reforma se van los consejeros, pero digamos que es un asunto que podría negociarse. Porque mira, también luego esta personalización a la que hacía referencia, cierto, se ha personalizado sobre todo en 2 consejeros, Córdoba y Murayama, y hasta han querido en la Cámara, hay una propuesta ahí de iniciarles juicio político, etcétera. Esto francamente no tiene mucho sentido, por la sencilla razón de que estos 2 consejeros que sí ciertamente personifican el tránsito de árbitro a jugador y a jugador en contra de la 4T, pues eso me parece que es muy evidente, pero querer separarlos cuando les falta menos de un año para que concluya su periodo, de verdad no tiene sentido. Es un desgaste, es una grilla. Exacto. Entonces, sí, ahí sí hay una percepción de venganza fundada, y yo creo que eso podría ahorrarse ese paso en aras de lo que resulta más importante, que 2 personajes que cada quien tendrá un juicio sobre su actuación, pero que no están ya en la parte final de su periodo. Maestro, pues muchísimas gracias por esta conversación Entre Washington y México, y esperamos contar con usted para cuando esté justamente toda esta discusión y veamos cuál es el paquete. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Siempre será un gusto platicar con ustedes, Jesús. Un abrazo. Entre Washington y México. Volvemos. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Ya está con nosotros Fernanda Álvarez, porque lo más importante es leer. Fer, ¿qué nos tienes esta semana? Hola, querido Jesús, pues qué rico estar con ustedes de nuevo, y les traigo 2 ensayos en esta ocasión. Uno de ellos se titula Una patria con madre, escrita por Elisa Queijeiro. Ella tiene un libro anterior que se titula Las hijas de Eva y Lilith, que tiene que ver con estas figuras religiosas que ella va como desvelando en otro sentido. Y ahora con este libro, Una patria con madre, pone en el centro la vida de Malinche, la va narrando, la va deconstruyendo, y la vuelta de tuerca que le da al libro es, todos recordamos El laberinto de la soledad, ¿no? Este gran libro de Octavio Paz, multipremiado, en el cual nos pone cómo
la imagen justo de Malinche, en este caso sí, con este nombre Malinche, como la mujer chingada, ¿no? Y cómo a partir de ahí, entonces los mexicanos somos hijos de una mujer que ha sido violada, abusada, y que no nos permite movernos de sitio, porque siempre hemos sido vejados, ¿no? Y desde ahí nos hemos construido como mexicanos. Lo que propone Elisa Queijeiro en este ensayo es justo movernos desde ahí, es decir, darle una nueva figura a Malinche, reconocerla, honrarla desde la propia historia, y entonces tengamos otra posibilidad de construirnos otra narrativa para poder ser mexicanos y ya no estos hijos de la chingada, estos hijos violados, sino hombres y mujeres con una dignidad y con una prestancia para la vida de otra forma. Entonces creo que es un libro necesario en ese sentido, que nos va a hacer reflexionar desde dónde queremos construir esta mexicanidad. Con cierta proyección a lo que somos. Completamente, ¿no? Y para movernos de sitio, porque si no, nunca vamos a dejar de ser los pobrecillos, ¿no? Claro. ¿Y el segundo ensayo? El segundo es un libro que tiene unos tintes muy divertidos, porque está escrito por Juan José Millás, que es también periodista y narrador español, con un paleontólogo que es Juan Luis Arzuaga. Entonces ellos discuten, el título es La muerte contada por un sapiens a un neandertal, y discuten justo temas en torno a la muerte, pero con humor, ¿no? Entonces el envejecimiento, la lucidez, la eternidad, la ciencia, ¿no? Ellos están contrastando todo el tiempo con ratas, ¿no? Cómo viven unas, cómo somos nosotros, hablan de los telómeros, como estos tejidos que son súper importantes y que se siguen investigando para que podamos tener mayor calidad de vida, pero con un tono muy divertido, muy relajado. Ellos tienen un libro previo que se llama La vida contada por un sapiens a un neandertal, que tiene que ver justo con la evolución y de dónde venimos y cuáles son los sentidos de la vida, y ahora nos contrastan con la muerte, pero de verdad es un libro divertido que nos hace pensar desde otra silla, relajada, acerca de nuestro porvenir. Ahora entienden por qué lo más importante es leer, y sobre todo, que Fernanda nos lo recuerde. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Jesús, siempre es un placer compartir con ustedes. Pucha Play con Gonzalo Lira. Bueno, y aunque tengamos esa ampolla en el dedo de Pucha Play, hay que volver a Puchar Play para justamente cumplir lo que nos recomienda Gonzalo Lira Galván cada semana aquí en Entre Washington y México. Gonzalo, nuevamente bienvenido. ¿Qué nos tienes? Mira, bien lo dices, para que la ampolla se haga ya callo y entonces duela menos. Hay que estar puchando play. Y se apega mucho a lo que te voy a decir, porque a lo que te voy a recomendar. Hablando de temas electorales, hablando de temas políticos y de los escándalos que eso puede llegar a desatar, creo que viendo hacia atrás, uno de los escándalos políticos que más ruido generó y que más sigue dando de qué hablar 50, 60 años después, es el tema del Watergate en Estados Unidos, ¿no? Toda esta, las filtraciones que hubo y que se convirtió además en uno de los primeros casos mediáticos de ese nivel, ¿no? Lo cual es además muy interesante pensándolo desde lo que nosotros hacemos, que es periodismo y que es estar... De investigación, exactamente. ¿No? Exactamente, y también del valor que tuvieron estos personajes. Se estrenó en la plataforma de Stars Play una serie que se llama Gaslit. Es protagonizada principalmente por Julia Roberts y por Sean Penn, pero lo que es muy interesante es que nos cuenta el caso Watergate, no desde necesariamente sus protagonistas, ¿no? No desde la visión de Richard Nixon, no desde la visión de los periodistas que desenmascararon el escándalo, sino de quienes rodearon toda esa situación. Y Dan Stevens, que seguramente lo recuerdan o como la bestia de La Bella y la Bestia en la versión de live action, o como uno de los personajes principales de Downton Abbey, interpreta a un personaje muy particular y que formó parte, pues, relevante dentro del caso Watergate, uno de los abogados que terminó siendo un informante
¿no? John Dean, seguramente te suena el nombre, Claro. Jesús, porque además John Dean sigue en activo, sigue siendo un comentarista político importante, pero pues si se sabe en la historia, él terminó siendo un soplón para no cargar con todo el peso que le correspondía al haberse involucrado en este caso. Y lo que es muy curioso es que Dan Stevens hace poco estuvo en un programa de la BBC platicando sobre esta serie, y cuando empezó a hablar sobre Richard Nixon, empezó a hacer toda una descripción sobre el personaje que ahorita escucharemos, y terminó diciendo: lo siento, pensé que estábamos hablando de Boris Johnson. Y precisamente a partir de ahí es que yo le pregunté sobre la importancia que tiene voltear hacia atrás, ¿no? Y cómo las series y las películas, como cualquier forma de arte o de entretenimiento, nos ayudan a ello, a hacer este ejercicio. Voltear hacia atrás para entender el presente, para entender cuál es el ADN de los políticos. La memoria histórica, Gonzalo, es fundamental. La memoria histórica es fundamental, pero además para no olvidar, para comprender, ¿no? Para entender cómo pues, el ADN de estas personas y de estas circunstancias termina viniendo muchas veces del mismo lugar. Y se fue muy severo. Vamos a escuchar a Dan Stevens. Es una gran pregunta. Hay muchos elementos aún vigentes, como la universalidad de la corrupción en cualquier administración, las personalidades de quien buscan el poder, los compromisos que hacen para mantenerse cerca del poder. Además del circo mediático, el caso Watergate fue de los primeros. Se convirtió en un espectáculo mediático, porque ahora estamos acostumbrados a eso. Cada caso similar tiene atención mediática, pero este fue algo especial. Así que vemos muchos paralelismos desafortunados, porque tener un gran poder siempre incluye a idiotas desesperados por estar cerca. Pues ahí lo tienes, Jesús. El poder hace que quien lo tiene se rodee de idiotas. Básicamente eso fue lo que él dijo, y es que pues al menos el poder político, yo creo que sí hay que ser a veces muy idiota para querer tenerlo, porque involucra un montón de cosas que yo no estaría dispuesto a meterme ahí. Y a veces esos idiotas con gran poder de iniciativa complican las circunstancias de la vida de toda la sociedad de un país, y eso creo que es importante en el sentido de hacer las comparaciones, y de ahí la memoria histórica para resolver estas circunstancias de desfase de lo que nos ocurre, lo que ocurrió, y que podríamos terminar diciendo: la política siempre va a ser la misma con distintos personajes. Exactamente, y los políticos siempre traen lo mismo en la sangre, esa ambición que sea por una buena causa o no, termina embarrándose de lo que rodea, creo que ese ambiente. Ya lo saben, cada semana, Pucha Play con Gonzalo Lira Galván, aquí en Entre Washington y México. Y a los políticos y a los criminales, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.